de vacunados en el Hospital Posadas. Esto se hizo público hace poco menos de 2 horas por una decisión de la flamante ministra de Salud, Carla Bisotti. Incluye, como decíamos antes de la pausa, nombres de funcionarios que se sabía que estaban vacunados, como Alberto Fernández, pero también, claro, amplía la lista de los conocidos, de los vacunados de manera irregular. Ya no solamente Horacio Berbisky, Florencio Aldrey Iglesias, sino también el procurador del Tesoro, Carlos Zanini, Eduardo Duhalde, su familia, otras personas cercanas a quien fuera el jefe de gabinete del Ministerio de Salud, Lisandro Bonelli mismo, y aquellos que por su cercanía pudieron vacunarse más allá de lo establecido. Las vacunaciones irregulares que han generado el cambio nada menos que de ministro de Salud. Y aquí estamos con Nico Fiorentino. Hace un ratito hablábamos con Agustín Rossi, ministro de Defensa. Dejó 2 conceptos. Uno de ellos fue el de naturalizar el poder como posible explicación para entender qué es lo que pudo haber sucedido la semana pasada y las semanas anteriores, para vacunar donde no se debía vacunar y a quienes no se debía vacunar. Y por otro lado también decía, la oposición no tiene legitimidad para hacer de esto una campaña. Y hablamos justo el viernes, recordás, Nico, justo en salud. Justo el lugar donde el gobierno verdaderamente podía hacer flamear una bandera, donde antes había una secretaría, donde pasó a haber un ministerio, sí, donde más allá de declaraciones desafortunadas en el comienzo de la pandemia en nuestro país y luego una proyección de vacunas que no es tal por ahora, se había unánimemente elogiado la ampliación de ese sistema de salud. Bien, dicho todo esto, a veces lo mediático es tapa, o algunos dardos mediáticos tapan todo lo anterior, y han sido días otra vez para la oposición. Sí, es paradójico porque entre quienes salieron a hablar el día de hoy, por ejemplo, habló Adolfo Rubinstein, exministro después degradado a secretario de Salud. Ese es el punto. Es el punto. Hablando de vacunas. Sí, recuerdo, mira, cuando comenzábamos algunos de nosotros en Televisión Pública Noticias, daba un ejemplo del periodismo del cual sí, sabes que vengo. Nadie, y perdón que te va a doler esto, a nadie se le ocurriría llamar en el periodismo deportivo a Daniel Pasarela, sí, para que explique cómo hace un club grande para no irse al descenso. Había otros ejemplos igual. Perdón, sí, te pedí disculpas antes, Nico. Pero es cierto, es algo llamativo con lo que uno muchas veces se sorprende. Cuando cometés uno de estos errores, sabés que hasta incluso pueden suceder estas, ¿no? Sí, claro. Por eso decíamos que, lógicamente, lineal, un error, podemos hablar casi de un tiro en el pie en el gobierno, sí, que ya se cargó nada más y nada menos que a un ministro. La reacción inmediata de la oposición en varios sectores. Entre ellos, uno de los que habló fue el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que también, recordemos que, por ejemplo, esta situación que pasó el viernes fue el mismo día en el que la Ciudad de Buenos Aires lanzó su página web para inscribir mayores de 80 años y que funcionó pésimo. Pésimo. Sin embargo, terminamos hablando de lo que pasó en el Ministerio de Salud, pero de la Nación. Fernán Quirós hoy decía lo siguiente. Ya las autoridades nacionales lo han dicho y yo comparto esa mirada, que evidentemente este fue un error grave, que daña severamente la credibilidad de nuestra campaña a nivel nacional y a nivel de todas las jurisdicciones. Por eso para nosotros es tan importante, y hemos insistido desde el primer día, hay que ser muy claro con la comunicación y las etapas. El plan de vacunación tiene 6 etapas y hay que ir etapa por etapa con claridad sin saltear ninguna etapa. Para nosotros eso es muy importante y es lo que vamos a seguir haciendo. Y por eso desde el primer día dijimos, nosotros no tenemos que hacer manifestación pública de ninguna confianza. La confianza es la confianza en la información científica de las vacunas y nosotros vamos a esperar cada uno de nosotros en el gobierno a que nos toque de acuerdo a cada una de las personas a los grupos que pertenecemos. Bueno, allí hay una idea con la que no se puede no estar de acuerdo. Verdaderamente está en lo cierto Fernán Quirós cuando dice que esto daña la credibilidad. Le pega de lleno a la credibilidad lo que ha sucedido la semana pasada. Sí, en términos jurídicos lo que hay que decir es que tiene razón Fernán Quirós cuando habla de 6 etapas, pero volvemos al mismo problema que hablábamos antes, Ariel. Y es ¿cuáles son?
¿Cuáles son? No, es dónde entra el personal Claro. estratégico en estas 6 etapas. Bueno, Sí. no está. Yo te leo las seis etapas y no está, no Claro. figura. Y lógicamente, en muchos casos resulta muy importante tenerlos vacunados. Más allá de Fernán Quirós, que suele hablar con una prudencia que no es la misma que otros compañeros de partido, se han generado otro tipo de comentarios desde la oposición. Sí, bueno, tuiteó el expresidente Mauricio Macri, Ujú. por ejemplo, que reapareció, hizo ahí podemos ver el tuit, dijo: ante las reiteradas consultas sobre si me he vacunado, alguien habrá consultado, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna contra el coronavirus y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido. Va a ser difícil de chequear, que la dé después del último, Sí. pero después continuó, dijo: repudio que el gobierno desde el propio Ministerio de Salud haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo. En la misma línea, ¿no? Un poco, lógicamente, la línea de Mauricio Macri no es la misma que la de Fernán Quirós, que sabemos tiene responsabilidades institucionales. Sí, bueno, hablaba Néstor Espósito de la cantidad de denuncias, 15 denuncias que ya tienen juzgado, ya son de la Sí. jueza Capuchetti. Allí también, obviamente, está una de Graciela Ocaña, ¿verdad? Sí, me corregirá Néstor, pero creo que fue la última en ingresar, la de Graciela Ocaña, la 15ª, que bueno, fue también ahí a la bolsa del resto, que ya lo contó muy bien Néstor hace un ratito. Pero me parece que va a haber otras y lógicamente da la sensación que la oposición está como jugando de a poquito en el desgaste con este tema, como si no fuese... O tal vez, por alguna razón, decide no ir a fondo contra el gobierno por esta situación, o está jugando muy de a poco porque podría haberse previsto una embestida, una reacción un poco más virulenta que hasta ahora, decíamos, 2 tuits de Macri, la respuesta de Fernán Quirós y la denuncia de Graciela Ocaña. Quizás porque estaba todo en la superficie, ¿no? Quizás porque no había que agrandar nada más allá de lo que sucedió.